Vamos a hablar ahora de lo que es el ciclo alimentación-ayuno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de todas las vías metabólicas cuando uno ha ingerido alimentos en la etapa posterior a la ingesta de alimentos o en la etapa en la cual uno no ingiere alimentos que se conoce como ayuno? Entonces, vamos a analizar cada una de estas etapas y ahora vamos a iniciar con la etapa de la posalimentación, que generalmente se encuentra entre las 4 primeras horas después que uno ha ingerido el alimento. ¿Qué sucede dentro de las vías metabólicas después que uno ingiere alimento, dentro de las primeras 4 horas? ¿No? Vamos a ver que nosotros en el intestino vamos a obtener obviamente las 3 biomoléculas. Vamos a tener glucosa, que viene de la degradación de los carbohidratos, aminoácidos, que vienen de la degradación de las proteínas, y los lípidos, ¿no? Que básicamente ahí los principales van a ser los triglicéridos y el colesterol. En el caso de la glucosa y los aminoácidos, estos van a ingresar directo a la circulación, a través obviamente de la circulación portal, de la vena porta, para ser llevados directamente hacia el hígado. El incremento de los niveles de glucosa en la sangre, dicho sea de paso, también va a ser un estímulo para que se secrete la insulina, que es producida por la célula beta del páncreas. La insulina es la hormona que se va a estimular o se va a secretar en la etapa de la posalimentación, cuando los niveles de glucosa se eleven en sangre luego de que se ha absorbido la glucosa en el intestino. Esta glucosa va a ingresar obviamente al hígado y va a tener varios destinos. El primer destino que va a tener la glucosa es obviamente almacenarse como glucógeno, ¿no? Tener nuestra sustancia de reserva. Lo segundo va a ser metabolizar esta glucosa a piruvato a través de la glucólisis y luego posteriormente este piruvato utilizarse para la formación de acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A utilizarla para la formación de lípidos. Esto sobre todo sucede cuando nosotros tenemos comidas copiosas, ricas en carbohidrato, donde el exceso de carbohidrato se va a desviar hacia la formación de acetilcoenzima A y la generación de grasas y ácidos grasos a través del proceso de la lipogénesis, ¿no? Sin embargo, gran parte de la glucosa que está en el hígado finalmente va a salir destinada hacia los tejidos periféricos que la necesitan. En el caso del cerebro, acuérdense que la glucosa es el componente la fuente energética principal del cerebro. Entonces, rápidamente va a ir al cerebro para poder hacer respiración aeróbica y obtener energía. En el caso del tejido adiposo, el tejido adiposo recibe la glucosa y básicamente va a utilizar la glucosa sobre todo para la formación de lípidos, la síntesis de ácidos grasos. En el caso del tejido del músculo, el músculo va a tener como opción almacenar la glucosa como glucógeno, si es que no la está utilizando, o obtener a partir de la glucosa energía a través del metabolismo aeróbico de la glucosa, o utilizar la vía anaeróbica para formar lactato, que el lactato va a ir nuevamente al hígado. ¿Para qué? Para formar glucosa, primero piruvato, luego la glucosa, y se produce el famoso ciclo de Cori que se ve en la respiración anaeróbica entre el músculo y el hígado. También esta glucosa puede ser utilizada por los eritrocitos a través de la vía anaeróbica con la formación de lactato. Entonces, el destino de la glucosa básicamente en el postprandial va a ser ir hacia los tejidos que la necesitan, cerebro, adiposo, músculo, eritrocitos, etcétera, otros tejidos, o almacenarse como glucógeno, o en caso que haya un exceso desmedido, convertirse en grasas y almacenarse como grasas. Ahora, en este caso, esta grasa, esta glucosa que ha sido transformada en grasa, acuérdense que la grasa que se sintetiza en el hígado se transporta como VLDL, y este VLDL, que es la lipoproteína de muy baja densidad que transporta triglicéridos endógenos, va a ser también ofertado estos lípidos hacia el tejido adiposo y hacia el tejido muscular si es que lo requiriera.
Ahora, ¿qué sucede con los aminoácidos? Los aminoácidos ingresan obviamente al hígado y en el hígado tienen la primera opción de formar proteínas, obviamente. Lo primero que va a hacer el hígado es utilizar estas para formar proteínas. Pero no solamente eso, sino que también estos aminoácidos pueden salir o pueden ser utilizados directamente, salir hacia la economía para poder servir para la síntesis de proteína en otros órganos, ¿no? O como por ejemplo salir hacia el músculo donde van a ser necesarios para la formación también de proteínas. Y obviamente los aminoácidos que no se utilicen, que no sean necesarios utilizarlos para la síntesis de proteínas, sino que van a ser degradados para poder utilizar ese esqueleto carbonado para otras vías. Lo que va a suceder es que el metabolismo o el catabolismo de los aminoácidos va a terminar generando que el amonio sea transformado en urea a través del ciclo de la urea. En el caso de los lípidos no ingresan directo a la circulación por la vena portal, sino que acuérdense que los lípidos absorbidos en el intestino viajan a través de una lipoproteína que son los kilomicrones. Estos kilomicrones ingresan primero a la circulación linfática y luego ya ingresan hacia la circulación portal, hacia el hígado. En este caso, los lípidos que ingresan hacia el hígado obviamente van a tener el mismo destino, van a poder ser en el hígado, se va a poder formar nuevamente triglicéridos. Esos triglicéridos van a poder viajar a través de VLDL, ¿no? Acuérdense que también los kilomicrones pueden ofertar ácidos grasos hacia el músculo y el tejido adiposo directamente, viajando, como le digo, los lípidos a través de los kilomicrones. Entonces, esto sucede más o menos en la etapa post-alimentación. Eso quiere decir desde que uno ingiere alimentos hacia más o menos 3 o 4 horas posterior de ello. Ahora, ¿qué sucede en el ayuno? Cuando ya pasaron más de 4 horas y nosotros no comimos. En este caso, la hormona que va a entrar en juego en este caso va a ser el glucagón. El glucagón detecta que hay una disminución de la fuente energética, que en este caso es la glucosa, y va a permitir, o mejor dicho, el páncreas detecta esta baja de glucosa que hay en la sangre, básicamente la célula alfa, y esta célula alfa va a secretar el glucagón. El glucagón obviamente va a ir precisamente hacia el hígado a actuar. ¿Y qué va a hacer el glucagón en el hígado? Lo primero que va a hacer, obviamente, va a permitir obtener va a permitir que se forme glucosa para poder obtener energía. Entonces, lo primero que va a hacer en la situación, en el ayuno, es que el glucógeno que está almacenado en el hígado pueda transformarse o pueda degradarse como glucosa. ¿Para qué? Para que esta glucosa en el periodo de ayuno pueda ir hacia los órganos que le necesitan, sobre todo al cerebro, que acuérdense que el cerebro es básicamente su principal fuente energética es la glucosa. Pero no solamente eso, sino que en la etapa de ayuno se va a activar la formación de glucosa a partir de otros compuestos. Vean, ¿qué es lo que sucede en la etapa de ayuno? En la etapa de ayuno, el tejido adiposo degrada los lípidos. Se produce la degradación de los lípidos, se produce lipólisis para que los ácidos grasos y el glicerol vayan hacia el hígado. El glicerol que se obtiene de la degradación de los lípidos, de los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo, va a convertirse por la gluconeogénesis a glucosa. Asimismo, los ácidos grasos van a ingresar hacia el hígado para poder obtener energía a partir de ellos a través de la beta-oxidación, pero no solo eso, sino que el exceso de estos ácidos grasos va a permitir la formación de cuerpos cetónicos. Claro que la formación de cuerpos cetónicos va a ser un proceso que se va a desarrollar cuando haya mayor tiempo de ayuno. Lo primero que se hace en el ayuno siempre es primero romper el glucógeno para formar glucosa, romper luego las grasas para poder obtener glicerol y a partir de él hacer gluconeogénesis. Y no solamente eso, sino que también va a movilizar aminoácidos desde el músculo para poder obtener a partir de ellos aminoácidos que puedan ingresar a la formación de glucosa. Igualmente el lactato va a venir de los distintos tejidos para poder obtener o formar glucosa. Entonces, aquí lo primero que se hace en la etapa del ayuno es degradar el glucógeno
para poder obtener glucosa a partir de él, empieza la lipólisis para poder obtener para poder obtener glicerol que va a ingresar a la gluconeogénesis. Se empiezan a degradar las proteínas para que los aminoácidos ingresen a la gluconeogénesis y el lactato también va a ingresar a la gluconeogénesis. Acuérdense que glicerol, aminoácidos y lactato van a ingresar a la conversión, a la formación de glucosa a partir de estos compuestos. Y esto es lógico porque si uno no está ingiriendo glucosa, lo que se busca es, bueno, en este caso primero agota toda mi reserva de glucógeno, que es mi reserva de glucosa, y luego segundo, empieza a degradar otras sustancias para que pueda yo obtener glucosa a partir de estos compuestos, que es la gluconeogénesis, ¿no? Finalmente, el último proceso que se va a dar es que la formación de cuerpos cetónicos, que es cuando ya la lipólisis sea muy incrementada y hay un exceso de formación de acetilcoenzima, la acetilcoenzima va a terminar formando los cuerpos cetónicos. A manera de resumen, vean ustedes, tenemos aquí que en la etapa postprandial, es decir, desde que uno ingiere alimento hasta 4 horas después, el principal combustible utilizado por la mayoría de tejidos va a ser la glucosa, obviamente porque acabo de ingerir la glucosa. Acuérdense que el control hormonal va a estar dado por la insulina, porque el incremento de la insulina lo que va a permitir es que haya mayor captación de glucosa por los tejidos periféricos, que se guarde la glucosa como glucógeno, que se sinteticen triglicéridos, que se sinteticen proteínas. Todo eso en la etapa postprandial. En la etapa postprandial se aprovecha que yo he absorbido todos los nutrientes para poder a partir de ellos empezar a almacenar mis nutrientes, ¿no? En el caso del ayuno vamos a tener, lo vamos a dividir en 3 fases, un ayuno digamos inicial que va a ir desde las 4 hasta las 12 horas de ayuno, donde vamos a tener que el principal combustible usado va a ser, en el caso del cerebro, siempre la glucosa, y en el caso del músculo y el hígado se empiezan a utilizar los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque se prefiere el aporte de glucosa para el cerebro. O sea, el cerebro siempre va a ser las de ganar. En el ayuno, él siempre, en la primera etapa del ayuno, él siempre va a utilizar la glucosa como principal fuente de energía. Y ya se relega los ácidos grasos para el músculo y el hígado. En este caso, la hormona que va a entrar a tallar es el glucagón y la adrenalina, que lo que van a estimular es la degradación del glucógeno hepático y de los triglicéridos. Claro, porque como ya no estoy yo obteniendo glucosa, entonces, ¿qué es lo que pasa en la primera etapa de del ayuno? Entonces empieza a degradar el glucógeno, se empieza a degradar las grasas para poder obtener a partir de ellos glucosa y ácidos grasos. Si el ayuno continúa, más allá de 12 horas ya se habla de inanición. En una primera fase de la inanición, que va desde las 12 horas hasta los 16 días sin comer, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se puede obtener glucosa y ya no se tiene suficiente cantidad de glucosa, y entonces el cerebro va a utilizar tanto glucosa como cuerpos cetónicos para obtener energía, mientras que el músculo va a seguir utilizando ácidos grasos y cuerpos cetónicos. En este caso vean ustedes que glucagón y adrenalina permiten que haya mayor hidrólisis de triglicéridos, permiten que haya cetogénesis, es decir, formación de cuerpos cetónicos, y también va a intervenir el cortisol, la hormona cortisol, que lo que va a permitir también es que haya una mayor degradación de estas biomoléculas para poder obtener energía a partir de ellos. Luego, si el periodo de inanición es mucho más prolongado, mayor de 16 días, entonces vean ustedes que básicamente los cuerpos cetónicos se vuelven exclusivos para el cerebro y los ácidos grasos exclusivos para el músculo, y aquí vemos que empieza a degradarse la proteína muscular para poder obtener a partir de los aminoácidos glucosa por el proceso, o poder obtener energía a través de la gluconeogénesis, o utilizar los esqueletos carbonados de los aminoácidos para poder obtener energía a partir de ellos. Entonces vean ustedes cómo en el periodo de postprandial la insulina es la hormona principal, en el ayuno viene el glucagón, la adrenalina, el cortisol, y vean cómo va cambiándose el combustible que se utiliza en cada una de las etapas.